Quiero en esta mañana dar la bienvenida a Lourdes Cuesta, asambleísta independiente, sobre su criterio a los impuestos y contribuciones que propone el gobierno nacional. Ese tema vamos a dialogar entonces en este momento. Quiero dar la bienvenida a Lourdes Cuesta, asambleísta nacional. ¿Cómo le va, Lourdes? Buenos días. Buenos días, Wilmer. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a quienes nos escuchan y esperando que se encuentren bien junto a sus familias. Muchas gracias, Lourdes. Igualmente un abrazo para usted y que se esté quedando en casa, ¿no? Esa es la disposición a nivel país. Mi querida Lourdes, queremos dialogar en esta mañana, sin duda, uno de los temas que pasará por la Asamblea Nacional o a través de decreto. Eso queremos aclarar en esta mañana. Sobre las contribuciones, la disposición del presidente de la República, que todos los ejes del Estado tendrán que literalmente reducirse en un 50% sus valores económicos, sus sueldos, por mes, durante 9 meses. ¿Está no de acuerdo? ¿Qué es lo que nos puede decir en esta mañana? Por favor, le escuchamos. Bueno, Wilmer, es un momento complejo, es un momento complicado para el país y creo que todos debemos poner el hombro. Existe preocupación en la ciudadanía, existe preocupación en muchos funcionarios públicos porque la reducción del sueldo del 50% es un golpe fuerte. Yo entiendo que todos debemos poner el hombro también, por supuesto, en este momento. Vea, yo personalmente no tengo ningún problema, pero ¿qué pasa con aquellos funcionarios, por ejemplo, que tienen deudas contratadas, que mantienen a su familia, que tienen hijos en la escuela? Es una preocupación grave, es una preocupación grande que se tiene, y es una preocupación que tiene también la ciudadanía frente a la ley económica urgente que debería haber llegado ya a la Asamblea y no llega todavía. Creo que en esta crisis todos queremos aportar, todos debemos aportar, pero también se le tiene que exigir al gobierno nacional que realice sacrificios. También se le tiene que pedir al gobierno nacional que ponga el hombro en eso, porque en el Ecuador lamentablemente nos hemos acostumbrado a que cada vez que hay algún problema sean los ciudadanos los que paguen. Ahora, Lourdes, hay la posibilidad, porque bueno, han dicho que el Estado lamentablemente no tiene fondos, que no tiene plata, ¿no? Y de allí la única forma y la más fácil que han visto es justamente irse por el sector privado, porque ahora no solamente es el sector público, ¿no?, el que va a ser descontado de su sueldo, sino también hay una tabla que aplica para el sector privado. ¿Es justo? ¿No es justo? Usted lo ha dicho acá, si bien todos debemos poner el hombro, pero también el Estado ecuatoriano tiene que cumplir pues con su responsabilidad, ¿no? Completamente. ¿Qué es lo que está pasando con el sector privado? Mire, yo durante estos días he recibido incontables llamadas de amigos, de conocidos, que dicen, ve, yo tengo una empresa pequeña, tengo 3 empleados, tengo cerrada la empresa o el negocio, no tengo ni siquiera para pagar los sueldos, pero yo debo pagar obligaciones como IES, debo pagar obligaciones como servicio de rentas internas. ¿Qué hago? ¿Quién me da una mano a mí? Entonces, esa es la preocupación grande que hay en este momento en general, también en las empresas, en los negocios pequeños, en los negocios medianos, que como todos sabemos, durante más de 3 semanas, ya va a ser un mes, no han producido un solo dólar. Sin embargo, tienen también en este momento obligaciones que pagar. Ahora, nos vemos con una encrucijada. Se les dice, no paguen a los empleados. ¿Y cómo viven esos empleados si solamente viven de su sueldo? Entonces, el problema es bastante grave. ¿Qué pasa si aquella empresa se reactiva en ese momento? ¿Qué pasa si ese negocio se reactiva, no sé, en una semana? ¿Va a poder recuperar todo lo perdido durante estos días? Yo le voy a poner un ejemplo. No sé, se me ocurre una empresa pequeña de publicidad, por ponerle un ejemplo. No ha vendido nada, cuenta con 4 o 5 trabajadores. ¿Quién va a contratar publicidad tal vez el próximo mes, cuando todos estamos preocupados de temas esenciales de salud, de educación, de alimentación? Entonces, las medidas económicas tienen que pensarse no en función solamente de este momento, sino de lo que se viene también a futuro, porque el golpe económico que va a tener el país es bastante grande. Por ejemplo, uno de los pedidos que se le ha hecho al gobierno y que ha hecho caso omiso es que en esta crisis suspenda el pago de la deuda. Nadie está diciendo que no pague. No estamos pidiéndole no pague la deuda porque las obligaciones deben honrarse. Pero no era el momento de que el Estado ecuatoriano saque 340 millones de dólares del bolsillo que no tiene para pagar la deuda en una crisis que no es en el Ecuador nada más.
es una crisis mundial. Entonces, este tipo de sacrificios también se están pidiendo. Por ejemplo, estamos viendo países como Chile. Allá el Banco Estatal, ¿qué es lo que está haciendo? Va a dar créditos a la gente, va a dar créditos a las empresas, siendo garante el Estado a 0% de interés. No podemos pedir nosotros lo mismo al Banco del Pacífico acá, al Banco Estatal, a Ecuador, que pueda ayudar a inyectar dinero en la economía de aquellos pequeños, de aquellos medianos, que no tienen para salir adelante en este momento, con el apoyo, por supuesto, sin interés o con una tasa mínima de interés. Entonces, en este tipo de cosas tienen que pensarse también. Lourdes, lo que usted dice sin duda es bastante importante, ¿no? Y la pregunta que nos hacen acá, estas medidas, este pronunciamiento del señor presidente, tanto del 50% en la reducción del sueldo de los altos mandos, también quien gana menos de 1.000 que se asume a esta tabla, ¿no? Que es, por ejemplo, si gana $500, 559 tiene que pagar una tarifa, pero o contribuir más bien, y los que ganan más de $1.000 también estarían sujetos a un descuento del 10%. ¿Esta propuesta pasa por manos de la Asamblea Nacional o lo pueden hacer directamente a través de un decreto? ¿Cómo es esto? Debe pasar por la Asamblea Nacional. Mire, ayer le escuchaba al ministro decir que la emergencia ha superado la legalidad, pero no por eso pueden hacerse las cosas sin que se conozcan bien, sin que se debatan bien. Una ley económica urgente tiene que estar aprobada en 30 días, es así de claro. Ahora, cuando estamos hablando de los sueldos y salarios de los trabajadores en general, se están hablando de temas que tienen que pasar incluso por una revisión constitucional. Como digo, todos queremos poner el hombro. Lamentablemente la información no es tan clara todavía. ¿Por qué? Antes de ayer, cuando el presidente hizo el anuncio de las medidas económicas, por ejemplo, yo le escuchaba que decía que aquella persona que gana $500 tendrá que pagar solamente $2. Exacto. Pero si vamos a la tabla, en realidad vemos que son $10 los que tiene que pagar la persona que gana $500, haciendo ya el cálculo en la tabla. Hablaba, por ejemplo, de las empresas que tienen ingresos por $1 millón que deberán pagar un 5%. De acuerdo a la tabla que está circulando en un borrador, habla de empresas desde $500,000. Entonces, necesitamos tener el documento escrito para revisar exactamente qué es lo que está diciendo la ley. Por ejemplo, en el caso de las empresas, en el caso de las empresas, en diciembre, cuando se aprobó la ley económica urgente del gobierno, que también subía impuestos, ya se puso una contribución especial a las empresas. Entonces, a las empresas se les va a cobrar 2 contribuciones, la de diciembre y la de ahora. Entonces, esos temas no están claros y necesitamos con suma urgencia que el documento llegue a la Asamblea Nacional para que sea procesado lo antes posible. Y justamente por ahí va mi pregunta, Lourdes, ¿no? Si bien la propuesta del presidente de la República en sí del Estado es reducir el 50% en los sueldos de los altos mandos y a las demás personas el 10%. Esa es la propuesta del Estado, ¿no es cierto? Este documento tiene que llegar a la Asamblea Nacional. Ahora, ustedes tienen la oportunidad ya con el documento en mano de presentar una contrapropuesta, por así decirlo, porque evidentemente habrá mucha gente que no esté de acuerdo tampoco, ¿no es cierto? ¿Ustedes tienen la oportunidad de modificar esto o no? Sí, por supuesto. A ver, si usted habla con la gran mayoría de los ecuatorianos, le van a decir que no están de acuerdo con pagar aquella contribución que está en esa tabla de la cual habla el presidente, de la cual habla el ministro. Si usted habla con la gente, dice, otra vez soy yo, otra vez soy el ciudadano quien tiene que pagar. En el caso de los sueldos, de la reducción del 50% de los sueldos del jerárquico superior, eso puede pasar vía decreto. Pero en cuanto a las otras contribuciones de las que se quieren poner al ciudadano en general, sí tienen que pasar por la Asamblea Nacional, se tienen que llegar a consensos. Por ejemplo, la provincia del Guayas, muchas voces se levantaron diciendo con lo que está viviendo la provincia del Guayas, con lo que están viviendo nuestros hermanos en Guayaquil, encima de eso van a tener que pagar contribuciones especiales. Entonces, es un problema grave a nivel país. Por lo tanto, tiene que ser analizado y por supuesto que pueden presentarse contrapropuestas en la Asamblea Nacional, pueden mejorarse los textos, pueden llegarse a consensos, pero para eso necesitamos que el documento llegue ya a la Asamblea. El día viernes fue la cadena del presidente
en donde decían que al día siguiente estaría en la Asamblea el documento. No ha llegado todavía. Entonces, sí es necesario que a más tardar el día de hoy se tenga esa ley para poder procesar lo antes posible. Lourdes, también tengo que decirle, ¿no? Lamentablemente durante estos días muchos no ven bien a la Asamblea Nacional en general. Por ejemplo, han propuesto el alcalde de Quito de que se reduzca a 52 el número de asambleístas y no los más de 100 que están ahora. Asimismo, que se reduzca también el número de asesores. Estas son propuestas que la gente lanza, ¿no? Ante, obviamente, ya este cobro, este ingreso que también tendrían que dar ellos. Mire, Wilmer, no habría ningún problema que se procesen también esas propuestas, pero esas son propuestas de tipo constitucional. Okay. Es lamentable, sí, que la imagen de la Asamblea Nacional no sea, no voy a decir la mejor porque es pésima realmente. Y yo puedo entender realmente a los ciudadanos cuando ven que algunos no asisten, cuando ven que a algunos no les importa la labor para la cual fueron designados, ¿no? Yo no me doy por aludida. Yo soy un asambleísta que no falta a la Asamblea Nacional, que presenta proyectos de ley, que presenta temas de fiscalización. Yo estoy cumpliendo mi trabajo en la Asamblea Nacional. Entonces, no es bueno generalizar. Mucho se habla del sueldo de los asambleístas. Mire, Wilmer, para que la gente tenga una idea, mensualmente, después del pago del IES y del impuesto a la renta, cada asambleísta recibe $3.950. No es un sueldo despreciable de ninguna forma y no se me malentienda, por favor. Pero no son esos 6.000 ni esos 7.000 que, por ejemplo, muchos hablan. En mi caso, jamás he recibido un viático de la Asamblea Nacional. En mi caso, yo pago mi plan de celular. No es que se tienen ni 10 ni 20 asesores, no es verdad. Cada asambleísta tiene 2 asesores y 2 personas administrativas que le ayudan con el trabajo. No es verdad que se pague gasolina, no es verdad que se tengan choferes, seguridad. Entonces, también la información sí debe ser un poco más real. Insisto, la mala fama que tiene la Asamblea Nacional también ha sido ganada por muchos. No me doy, insisto, por aludida, soy una asambleísta que cumple con su obligación, cumple con su trabajo. Así que la propuesta, de hecho, que presentó el ex asambleísta Yunda, hoy alcalde de Quito, para la reducción de asambleístas, cuenta con mi firma, pero eso tiene que pasar por un proceso constitucional. Perfecto, asambleísta, y nada más para terminar en esta mañana, entendemos, están ustedes a la espera, como bien lo ha manifestado acá, de ese documento entonces por parte del presidente de la República con estas nuevas medidas económicas, para de alguna forma pues tomar las decisiones al respecto, ¿no? Y saber si es que pasan o no esas reducciones, estas contribuciones del sueldo. ¿Por qué nos insisten mucho acá la gente? Sin duda por el tema de que si bien durante estos meses o durante el año más bien las familias ecuatorianas, el sector tanto jurídico como natural, programa su vida en base al sueldo que va a tener, ¿no? Durante este tiempo. Con eso terminamos, con su aporte. Efectivamente, estamos a la espera, como digo, de que llegue el documento. Y tenemos que pensar no en generalidades. Por ejemplo, hablan de que no se paguen los arriendos. Yo me pregunto, ¿qué pasa con aquella persona que vive del arriendo? Yo en algún momento invirtió su dinero, se compró un local comercial y vive de esa renta. Entonces no podemos decir simplemente no se paguen los arriendos. Esta es una cadena de afectados. El día de ayer hablaba con una persona que decía, oye, a mí me van a bajar el sueldo. Tengo 3 hijos en el colegio. Tengo el crédito hipotecario. Tengo los gastos de la casa. ¿Qué hago ahora? Entonces, son temas que tienen que analizarse. La calentura no está en las sábanas, como dice el dicho popular. Son temas que tienen que analizarse con mucho tino, con mucho cuidado. Y todos los ecuatorianos hemos demostrado ser gente solidaria y todos queremos poner el hombro. Pero lo que la gente no quiere es que se le meta la mano en el bolsillo otra vez. Muy bien, asambleísta, muchísimas gracias. Entonces, allí sus declaraciones en esta mañana sin duda son fundamentales y por favor, apenas se conozcan las decisiones que se tomen al tema, estaremos pues molestándole nuevamente para que usted nos cuente al respecto. Gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto siempre, muchísimas gracias. Un abrazo al asambleísta Lourdes Cuesta en esta mañana, asambleísta independiente, hablándonos sobre el criterio de los impuestos y contribuciones que propone el gobierno nacional.